El amanecer en Valle Salvaje llegó con una quietud engañosa, como si el valle mismo contuviera el aliento ante la cercanía del juicio. En la prisión, Luisa permanecía sentada sobre el catre, con la mirada fija en un punto indefinido, consciente de que cada minuto que pasaba la acercaba irremediablemente a una decisión que podía sellar su destino. Durante días había intentado convencerse de que todavía existía una salida, una grieta mínima por la que escapar del patíbulo. Sin embargo, cuanto más avanzaban las horas, más clara se volvía para ella una verdad amarga. Nadie parecía dispuesto a escucharla, nadie deseaba realmente conocer su versión completa de los hechos. La soledad que sentía no era solo la de los muros fríos que la rodeaban, sino la de saberse una pieza prescindible dentro de un engranaje de poder que la superaba. Luisa entendía que su vida, a ojos de muchos, valía menos que el equilibrio de una familia noble y los pactos silenciosos que la sostenían. Cuando Adriana acudió a verla, el rostro de Luisa ya había cambiado. Había en sus ojos una determinación nueva, una calma extraña que inquietó de inmediato a su amiga. No era resignación pura, sino la aceptación de un sacrificio que consideraba inevitable para proteger a quienes amaba. Con voz baja y contenida, Luisa le confesó que había tomado una decisión definitiva. Estaba dispuesta a culpar a Tomás. No lo hacía movida por rencor ni por deseo de venganza, sino porque entendía que aquella acusación podía ofrecer una coartada creíble para cerrar el caso con rapidez. Adriana sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Aquella confesión no solo era injusta, sino que podía desencadenar consecuencias irreparables. Intentó razonar con ella, recordarle que aún había personas dispuestas a luchar, pero Luisa negó lentamente, convencida de que esas promesas llegaban siempre demasiado tarde. Para Luisa, el problema no era solo el juicio, sino la certeza de que José Luis jamás permitiría que saliera viva de prisión si eso implicaba alterar el orden que tanto protegía. En su fuero interno, la joven estaba convencida de que su condena beneficiaba a demasiadas personas como para ser evitada. Adriana abandonó la cárcel con el corazón oprimido, consciente de que no podía quedarse de brazos cruzados. Aquella decisión de Luisa era un grito desesperado, una señal de alarma que exigía una respuesta inmediata. Por eso, sin perder tiempo, se dirigió a Casa Grande dispuesta a enfrentarse una vez más al poder del duque. En palacio, la tensión era palpable. José Luis escuchó a Adriana con un gesto calculadamente serio, prometiendo de nuevo que intercedería para evitar la ejecución. Sus palabras sonaban correctas, medidas, pero en su mirada había algo que despertó aún más dudas en la joven. Mientras Adriana hablaba, José Luis parecía debatirse entre la conveniencia y la compasión. Para él, el caso de Luisa era un problema incómodo que amenazaba con alterar el futuro de Alejo, y también una oportunidad para resolverlo de manera definitiva sin mancharse las manos de forma visible. Mercedes, que observaba la escena desde cierta distancia, no tardó en percibir la falta de sinceridad en aquel compromiso renovado. Conocía demasiado bien a José Luis para creer en promesas pronunciadas cuando el riesgo ya estaba encima de la mesa y el tiempo jugaba en contra. Alejo, por su parte, no ocultaba su impaciencia. Cada día que pasaba sin una acción clara por parte de su padre aumentaba su desconfianza. En el fondo, temía que José Luis estuviera dejando que los acontecimientos siguieran su curso natural, esperando que la justicia hiciera el trabajo sucio por él. La angustia de Alejo no era solo por Luisa, sino por la sensación de estar atrapado entre el amor y la lealtad familiar. Sabía que, si la joven moría, una parte de él también lo haría, y que esa herida no se cerraría jamás, por mucho que intentaran justificarla como un daño colateral. Mercedes no tardó en expresar abiertamente sus sospechas. Para ella, José Luis estaba jugando una partida peligrosa, aparentando ayudar mientras calculaba los beneficios de una condena definitiva. Su experiencia le decía que el duque rara vez actuaba sin medir las consecuencias para su propio poder. Bárbara compartía esa misma visión, aunque desde un lugar más emocional. Estaba convencida de que José Luis no quería a Luisa fuera de prisión, porque su muerte eliminaría de un plumazo el escándalo que suponía que Alejo se hubiera enamorado de una criada. Aquella convicción la empujó a actuar. Si en Valle Salvaje nadie tenía la fuerza suficiente para frenar la maquinaria que avanzaba hacia la ejecución, entonces era necesario buscar ayuda más allá de los límites del valle, incluso más allá de la influencia directa de José Luis. Fue en ese contexto cuando Irene irrumpió, sin saberlo, en una escena que cambiaría varias relaciones para siempre. Al sorprender a Bárbara y Leonardo besándose en público,
la joven sintió cómo se quebraba algo en su interior, una certeza que había alimentado en silencio durante demasiado tiempo. El impacto fue inmediato y profundo. Irene no necesitó palabras para entender que aquel gesto no era fruto de un malentendido pasajero, sino la confirmación de un vínculo que la dejaba al margen, expuesta a un dolor que no estaba preparada para asumir. Leonardo, consciente del daño causado, no supo cómo reaccionar. Su relación con Bárbara se había vuelto cada vez más intensa, y sin darse cuenta había cruzado una línea de la que ya no podía volver atrás sin consecuencias para todos los implicados. Bárbara, lejos de esconderse, asumió que ya no había marcha atrás. El tiempo apremiaba y la vida de Luisa estaba en juego. Por eso, sin dejarse paralizar por la mirada herida de Irene, tomó una decisión arriesgada: pedir a Leonardo que escribiera de inmediato a su padre. Don Hernando era, a ojos de Bárbara, la única persona con la suficiente influencia para mover los hilos necesarios en todos los estamentos, incluida la corte. Confiaba en que su intervención pudiera abrir una vía real para salvar a Luisa del destino que parecía escrito. Mientras tanto, en otro punto del valle, Matilde hablaba con Martín con una franqueza inusual. Le dejó claro que, en cuanto Victoria mostrara el más mínimo deseo de venganza, él debía abandonar Casa Grande sin mirar atrás. Matilde tenía un plan claro. Mercedes estaba dispuesta a acoger a Martín en Casa Pequeña y ofrecerle trabajo, una protección discreta pero efectiva frente a los caprichos peligrosos de la duquesa. Aquella conversación dejaba entrever que los movimientos de Victoria comenzaban a preocupar a más personas. Amadeo, observador por naturaleza, también había notado un cambio en la actitud de Martín. Había en él una inquietud constante, una tensión que no lograba disimular, como si cargara con un secreto que amenazaba con salir a la luz en cualquier momento. Francisco, en cambio, se mostraba ajeno a esas sospechas. Su miedo a perder a Pepa le impedía ver más allá de sus propias inseguridades, y prefería convencerse de que el regreso de Martín no había alterado nada importante en el equilibrio del valle. En paralelo, la relación entre Victoria y Dámaso avanzaba por un terreno peligroso. El enfrentamiento que habían mantenido no hacía mucho tiempo desembocó en un encierro en el granero que despertó viejas pasiones, recuerdos de un pasado que ninguno había conseguido enterrar del todo. Aquella noche, la duquesa de Valle Salvaje cruzó una línea de consecuencias imprevisibles. Al entregarse a Dámaso, no solo traicionaba a José Luis, sino que reabría heridas que podían convertirse en armas mortales si su esposo llegaba a descubrir la verdad. Para Dámaso, aquel encuentro fue una confirmación de que aún conservaba poder sobre Victoria. Sin embargo, lejos de sentirse satisfecho, algo en su interior se reordenó de manera inesperada, llevándolo a enfrentar una verdad que llevaba tiempo esquivando. Poco después, en un gesto que nadie habría anticipado, Dámaso se presentó ante Mercedes y le declaró sin rodeos que estaba locamente enamorado de ella. La confesión cayó como un golpe seco, dejando a la duquesa de Miramar completamente descolocada. Mercedes, incapaz de reaccionar de inmediato, comprendió que aquella declaración no era solo una cuestión sentimental. Era el inicio de un nuevo conflicto que podía sacudir los cimientos de Valle Salvaje y alterar definitivamente el delicado equilibrio entre pasado, poder y deseo. La noticia de la decisión de Luisa comenzó a extenderse como una sombra silenciosa, avanzando por los pasillos de Valle Salvaje sin necesidad de ser pronunciada en voz alta. Bastaba observar los gestos, las miradas esquivas y el nerviosismo contenido para comprender que algo grave estaba a punto de suceder. En la cárcel, Luisa seguía firme en su resolución. Cada recuerdo de Alejo, cada imagen de su rostro cargado de esperanza y rabia contenida, reforzaba en ella la idea de que debía cargar sola con aquel peso. Prefería ser recordada como culpable antes que arrastrarlo a una lucha imposible contra su propia sangre. La joven sabía que su decisión no la liberaba del miedo, pero sí le devolvía una sensación amarga de control. Por primera vez desde su detención, sentía que no era una pieza pasiva en manos del poder, sino alguien capaz de elegir cómo enfrentar su final, por injusto que fuera. Alejo, en cambio, vivía atrapado en una espera insoportable. La incertidumbre lo devoraba por dentro, y cada palabra ambigua de su padre alimentaba una sospecha que ya no podía ignorar. Empezaba a comprender que el amor que sentía por Luisa lo había colocado en el centro de un conflicto sin retorno. El pacto que había sellado con el duque para obtener la libertad de Luisa pesaba ahora como una carga humillante. Alejo se preguntaba si, en realidad, aquel acuerdo no había sido más que una maniobra para ganar tiempo,
una ilusión destinada a mantenerlo quieto mientras otros decidían el destino de la mujer que amaba. Esa duda lo llevó a enfrentarse consigo mismo. Por primera vez, consideró seriamente la posibilidad de desobedecer a su padre de forma abierta, aun sabiendo que ese gesto implicaría una ruptura definitiva con el mundo en el que había crecido y al que, hasta entonces, había pertenecido sin cuestionarlo. Mercedes, atenta a cada movimiento, no tardó en advertir el deterioro emocional de Alejo. Para ella, la situación era clara. José Luis estaba jugando con el tiempo, dejando que el proceso judicial avanzara mientras mantenía las apariencias de un padre preocupado y un duque responsable. La duquesa de Miramar no confiaba en ese doble discurso. Su experiencia le había enseñado que, cuando José Luis evitaba comprometerse con acciones concretas, era porque el desenlace ya estaba decidido y solo esperaba el momento oportuno para aceptarlo como inevitable. Bárbara compartía esa lectura con una mezcla de rabia y lucidez. Cada conversación con Irene, cada cruce de miradas con José Luis, reforzaba su convicción de que la vida de Luisa era considerada un daño colateral necesario para preservar el honor y la estabilidad de la familia. Por eso, cuando decidió involucrar a don Hernando, no lo hizo a la ligera. Sabía que recurrir a él implicaba exponer secretos, tensar alianzas y abrir una brecha peligrosa entre Valle Salvaje y los círculos de poder más altos, pero también era consciente de que no quedaba otra opción. Leonardo, al escribir la carta, sintió el peso de la responsabilidad como nunca antes. Cada palabra que trazaba podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte de Luisa, y al mismo tiempo, podía sellar su propio destino dentro de una red de lealtades enfrentadas. Mientras tanto, Irene se debatía entre la humillación y la ira. Haber presenciado el beso entre Leonardo y Bárbara no solo la había herido en lo personal, sino que la obligaba a replantearse su lugar dentro de la familia y su papel en un valle donde las alianzas se rompían con demasiada facilidad. Su dolor se transformó en silencio, un silencio cargado de resentimiento que amenazaba con estallar en el momento menos esperado. Irene comprendía que aquella traición no era solo sentimental, sino una señal de que estaba siendo desplazada en un juego que no controlaba. En Casa Grande, Victoria observaba todo desde una distancia calculada. Sabía que la situación de Luisa mantenía a todos en tensión, pero su atención estaba puesta en otro frente, uno mucho más personal y peligroso. La huella que Dámaso había dejado tras su reencuentro en el granero. El recuerdo de aquella noche la inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. No se trataba únicamente del riesgo de ser descubierta por José Luis, sino de la certeza de haber cedido a una parte de sí misma que creía dominada, una debilidad que podía volverse en su contra. Dámaso, por su parte, parecía moverse con una seguridad renovada. La confesión a Mercedes no había sido un arrebato impulsivo, sino el resultado de una reflexión silenciosa que llevaba tiempo gestándose. Para él, aquella declaración era una forma de romper con un pasado que lo había mantenido atado a Victoria. Sin embargo, era consciente de que sus palabras habían desatado un terremoto emocional. Mercedes, sorprendida y confundida, no podía ignorar las implicaciones de aquel amor declarado justo después de que él hubiera estado con otra mujer, y menos aún con Victoria. La duquesa de Miramar se debatía entre la incredulidad y la cautela. Conocía demasiado bien la historia de Dámaso y Victoria como para no preguntarse si aquella confesión no escondía una estrategia más compleja, una jugada destinada a desestabilizar a todos los implicados. En paralelo, Matilde continuaba alerta, observando cada gesto de Victoria en busca de señales de venganza. La posibilidad de que la duquesa reaccionara con violencia, aunque fuera de forma indirecta, la mantenía en un estado de vigilancia constante, decidida a proteger a Martín a cualquier precio. Martín, consciente de esa protección, empezaba a sentir el peso de ser observado. La sospecha de Amadeo lo inquietaba, y la aparente indiferencia de Francisco no hacía sino aumentar su sensación de estar solo frente a un peligro que todavía no se había manifestado del todo. Así, Valle Salvaje avanzaba hacia un punto de no retorno. Con el juicio cada vez más cerca, las decisiones tomadas en silencio comenzaban a entrelazarse, formando una red de consecuencias que amenazaba con arrastrar a todos, sin excepción, hacia un desenlace imprevisible. El peso del tiempo comenzó a sentirse con una crudeza insoportable. A cada amanecer, la proximidad del juicio convertía el aire de Valle Salvaje en algo más denso, como si todos respiraran la misma angustia sin atreverse a nombrarla. La vida cotidiana seguía, pero bajo una tensión constante que lo contaminaba todo.
Victoria era quien mejor sabía ocultar esa presión tras una máscara de control absoluto. En apariencia, nada había cambiado en su rutina, pero por dentro libraba una batalla silenciosa entre el temor y el orgullo. La noche en el granero no dejaba de regresar a su memoria como una advertencia imposible de borrar. No era solo el miedo a que José Luis descubriera la traición lo que la desvelaba, sino la sensación de haber perdido por un instante el dominio de sí misma. Aquella rendición ante Dámaso había reabierto una herida que creía cerrada, recordándole una versión de sí misma que siempre había negado. Victoria sabía que, si su marido llegaba a enterarse, las consecuencias serían devastadoras. José Luis no perdonaba las humillaciones, y mucho menos cuando amenazaban su autoridad. Por eso, cada gesto suyo se volvió más calculado, más frío, como si quisiera borrar cualquier rastro de vulnerabilidad. Sin embargo, esa rigidez no lograba silenciar una inquietud creciente. La declaración de Dámaso a Mercedes había alterado un equilibrio que Victoria consideraba inamovible. Por primera vez, sintió que el pasado podía escapársele de las manos y volverse contra ella con una fuerza imprevisible. Dámaso, lejos de mostrarse arrepentido, parecía asumir las consecuencias con una serenidad desconcertante. Su confesión había sido un acto de desafío, una manera de romper definitivamente con la dinámica tóxica que durante años lo había unido a Victoria, aun sabiendo que no todos creerían en su sinceridad. Mercedes, atrapada en el centro de esa tormenta emocional, intentaba ordenar sus pensamientos. La sorpresa inicial había dado paso a una cautela profunda. No podía permitirse reaccionar movida por la emoción, especialmente cuando cada decisión podía afectar no solo su vida personal, sino el frágil equilibrio del valle. La duquesa de Miramar se preguntaba si Dámaso era consciente del momento elegido para su confesión. La situación de Luisa, la tensión entre José Luis y Alejo, la vigilancia constante sobre Victoria, todo convertía aquella declaración en una chispa capaz de provocar un incendio mayor. Mientras tanto, Irene se aislaba cada vez más. El dolor por lo ocurrido con Leonardo se transformó en una distancia silenciosa que nadie lograba atravesar. Su orgullo herido la llevaba a rechazar cualquier intento de explicación, convencida de que las palabras ya no podían reparar la traición que había presenciado. Para Irene, el beso no solo significaba la pérdida de Leonardo, sino la confirmación de que había sido ingenua al confiar en un vínculo que otros consideraban secundario. Aquella certeza la empujó a replegarse sobre sí misma, acumulando un resentimiento que empezaba a oscurecer sus decisiones. Bárbara, consciente del daño causado, no buscó justificar lo ocurrido. Sabía que sus sentimientos por Leonardo habían cruzado una frontera peligrosa, pero también tenía claro que la vida de Luisa estaba por encima de cualquier conflicto personal. Esa convicción la mantenía firme, aun a costa de su propia imagen. Leonardo compartía esa tensión interna. Por un lado, sentía culpa por el dolor infligido a Irene. Por otro, entendía que su relación con Bárbara ya no podía ocultarse ni dilatarse más. La carta a don Hernando se convirtió así en un símbolo de compromiso, no solo con Luisa, sino con sus propias decisiones. Cada línea escrita era una apuesta. Leonardo sabía que implicar a su padre suponía aceptar una exposición mayor, una intromisión directa de la alta política en los asuntos de Valle Salvaje. Pero también comprendía que, sin esa intervención, el destino de Luisa estaba prácticamente sellado. En otro extremo del valle, Matilde seguía observando a Victoria con una atención casi obsesiva. Cada palabra, cada mirada, era analizada en busca de señales de represalia. La posibilidad de que la duquesa reaccionara de forma indirecta, utilizando a otros como instrumentos, era una amenaza real. Martín percibía esa vigilancia y comenzaba a sentirse atrapado. La idea de abandonar Casa Grande se volvía cada vez más concreta, no como un acto de huida, sino como una estrategia de supervivencia. Sabía que permanecer cerca de Victoria podía convertirlo en una víctima colateral de su ira. Amadeo, por su parte, no dejaba de atar cabos. La actitud nerviosa de Martín, la tensión que se respiraba en cada encuentro, reforzaban su intuición de que algo grave estaba gestándose. Sin pruebas claras, solo podía observar, esperando el momento en que la verdad saliera a la superficie. Francisco, cegado por su temor a perder a Pepa, continuaba minimizando las señales de alarma. Su negativa a reconocer el peligro no era fruto de la ingenuidad, sino del miedo. Prefería aferrarse a una normalidad ficticia antes que aceptar que el valle se encaminaba hacia una crisis mayor. Y en medio de todo, Luisa permanecía ajena a la mayoría de estas maniobras. En su celda,
El tiempo transcurría con una lentitud cruel. Cada día reforzaba su convencimiento de que su sacrificio era la única salida posible, aunque eso significara cargar con una culpa que no le pertenecía. La cercanía del juicio no solo amenazaba su vida, sino que estaba poniendo a prueba todas las relaciones de Valle Salvaje. Lealtades antiguas, amores ocultos y ambiciones silenciosas comenzaban a chocar, anunciando que el desenlace no sería limpio ni sencillo para nadie. El encierro empezó a endurecer a Luisa de una manera casi imperceptible. No era una fortaleza nacida del orgullo, sino de la necesidad de sobrevivir a la espera. Cada día sin noticias concretas confirmaba su sospecha de que nadie estaba dispuesto a arriesgar demasiado por salvarla. En el fondo, Luisa sentía que su decisión de inculpar a Tomás había dejado de ser una estrategia para convertirse en una defensa emocional. Aceptar la culpa le permitía dejar de esperar milagros, dejar de confiar en promesas que llegaban siempre envueltas en ambigüedad y silencios incómodos. La conversación con Adriana había marcado un antes y un después. Luisa sabía que su amiga no se rendiría fácilmente, pero también entendía que su lucha podía costarle demasiado caro. Por eso, insistía en presentarse como alguien ya resignada, convencida de que su destino estaba sellado. Sin embargo, esa apariencia ocultaba una angustia profunda. La cercanía del juicio despertaba en ella imágenes recurrentes de la plaza, del patíbulo, de un final público que la despojaba incluso de la intimidad del miedo. Aún así, prefería ese horror a la humillación de suplicar clemencia. Alejo, ajeno a los pensamientos exactos de Luisa, sentía crecer dentro de sí una furia difícil de contener. Cada vez que se cruzaba con su padre, percibía una distancia nueva, una frialdad que no podía atribuir únicamente a la gravedad del momento. El joven comenzó a presionar a José Luis con una insistencia que rozaba la confrontación directa. No pedía palabras tranquilizadoras, sino hechos. Necesitaba saber si su padre estaba realmente moviendo los hilos necesarios o si, por el contrario, esperaba que el juicio siguiera su curso natural. José Luis respondía con evasivas cuidadosamente medidas. Hablaba de tiempos judiciales, de prudencia política, de influencias que no podían activarse sin consecuencias. Su discurso, aparentemente razonable, solo conseguía aumentar la sospecha de Alejo. En el fondo, el duque consideraba que la situación de Luisa era un obstáculo para el futuro de su hijo. No podía permitir que Alejo quedara marcado por una relación que desafiaba el orden social y amenazaba con arrastrarlo a una vida de conflicto permanente. Esa visión pragmática lo llevaba a aceptar, aunque no lo expresara en voz alta, que la condena de Luisa resolvería muchos problemas de una sola vez. Alejo lo intuía, y esa intuición era más dolorosa que cualquier confirmación explícita. Mercedes observaba este pulso silencioso con creciente inquietud. La tensión entre padre e hijo no era solo familiar, sino simbólica. Representaba el choque entre una generación que defendía el poder a cualquier precio y otra dispuesta a perderlo todo por amor. Para la duquesa de Miramar, la actitud de José Luis confirmaba sus peores temores. No veía en él la urgencia necesaria para salvar a Luisa, sino una fría aceptación de un desenlace que consideraba conveniente, aunque devastador para Alejo. Bárbara, consciente de esa dinámica, sentía que el tiempo se agotaba. La carta a don Hernando aún no había recibido respuesta, y cada hora sin noticias se convertía en una carga insoportable. Aún así, se negaba a rendirse, convencida de que aquella intervención era la última esperanza real. Leonardo compartía esa ansiedad, aunque la vivía de forma más contenida. Sabía que, al involucrar a su padre, había cruzado una frontera que ya no podía deshacer. Si don Hernando decidía actuar, Valle Salvaje quedaría expuesto a una influencia externa capaz de alterar todas las jerarquías. Mientras tanto, Victoria percibía cómo el cerco comenzaba a estrecharse. No por Luisa, cuyo destino consideraba secundario, sino por la acumulación de miradas, silencios y tensiones que amenazaban con desvelar su encuentro con Dámaso. Cada gesto de José Luis le parecía ahora un posible indicio de sospecha. La frialdad con la que la observaba, la distancia calculada en sus palabras, la hacían dudar de si su secreto estaba realmente a salvo o si ya había comenzado a intuir la traición. Victoria reaccionó endureciendo aún más su actitud. Se mostró tajante, inflexible, dispuesta a imponer su autoridad con mayor severidad que nunca. Para ella, mantener el control era la única forma de evitar que su vulnerabilidad saliera a la luz. Dámaso, sin embargo, no parecía dispuesto a retroceder.
Su declaración a Mercedes había sido solo el primer paso de una determinación más profunda. Ya no estaba dispuesto a vivir a la sombra de un pasado que lo encadenaba a Victoria y a un papel que no había elegido. Mercedes, atrapada entre la sorpresa y la cautela, comenzó a comprender que aquel conflicto no podía mantenerse en un plano privado. Las decisiones sentimentales de Dámaso estaban empezando a tener consecuencias políticas y sociales que podían sacudir todo el valle. Matilde, siempre atenta, seguía preparada para actuar. La posibilidad de que Victoria utilizara su influencia para vengarse de quienes consideraba amenazas la mantenía alerta. Sabía que, llegado el momento, no habría espacio para la indecisión. Así, Valle Salvaje avanzaba hacia un punto crítico, con Luisa cada vez más convencida de su sacrificio, Alejo enfrentándose a su padre y Victoria intentando ocultar su mayor debilidad. El equilibrio se volvía frágil, sostenido apenas por secretos que amenazaban con estallar. La espera de una respuesta de don Hernando comenzó a convertirse en una obsesión silenciosa. Cada sonido de pasos en los pasillos, cada carta que llegaba a Casa Grande, despertaba una expectativa que se transformaba rápidamente en frustración cuando no traía noticias relevantes sobre la posible intervención. Bárbara sentía cómo el tiempo se le escurría entre los dedos. Sabía que había puesto en marcha la única vía capaz de desafiar la voluntad de José Luis, pero también era consciente de que ese movimiento podía llegar demasiado tarde. Aún así, se aferraba a la idea de que don Hernando no permanecería indiferente. Leonardo compartía esa tensión con una mezcla de responsabilidad y culpa. Implicar a su padre no solo era un gesto de amor hacia Bárbara o de solidaridad con Luisa, sino una exposición directa de los conflictos internos de Valle Salvaje ante una autoridad superior. Mientras tanto, Irene comenzaba a mostrar las grietas de un dolor que había decidido callar. Su aislamiento no era casual, sino una forma de protegerse de una realidad que la había desplazado sin previo aviso. Sentía que su lugar dentro de la familia se debilitaba con cada silencio. El resentimiento empezó a arraigarse en ella con una fuerza inquietante. La traición de Leonardo no solo había herido su orgullo, sino que había puesto en duda su valor, su capacidad de ser elegida en un mundo donde las alianzas parecían siempre provisionales. Victoria observaba ese deterioro con una atención calculada. Sabía reconocer una herida abierta cuando la veía, y comprendía que el dolor de Irene podía convertirse en una herramienta útil si sabía cómo orientarlo. Sin intervenir de forma directa, se limitaba a dejar que la herida supurara. La duquesa de Valle Salvaje entendía que, en momentos de crisis, las emociones desbordadas eran más eficaces que cualquier orden explícita. Bastaba con sugerir, con sembrar dudas, para que los conflictos se intensificaran sin necesidad de exponerse. Dámaso, por su parte, parecía ajeno a estas maniobras silenciosas. Su atención estaba centrada en Mercedes, en la reacción contenida que había seguido a su declaración. Interpretaba su silencio no como un rechazo definitivo, sino como una prudencia que podía jugar a su favor. Mercedes analizaba cada gesto con extremo cuidado. La confesión de Dámaso había removido emociones que creía superadas, pero no estaba dispuesta a permitir que una decisión impulsiva la arrastrara a un conflicto mayor. Su posición exigía cautela, incluso cuando el corazón amenazaba con imponerse. El contraste entre la pasión declarada de Dámaso y la frialdad aparente de Victoria no pasó desapercibido. Algunos comenzaron a percibir que algo se estaba reconfigurando en las relaciones del pasado, una tensión que podía alterar el equilibrio de poder si salía a la luz. José Luis, sin conocer todos los detalles, empezó a notar ese cambio de atmósfera. La conducta de Victoria le resultaba más rígida de lo habitual, y la presencia insistente de Dámaso en el entorno despertaba una incomodidad difícil de justificar. Aunque el duque no tenía pruebas, su intuición le indicaba que algo se le estaba escapando. Esa sensación lo llevó a mostrarse más distante, más atento a los movimientos de su esposa, como si tratara de anticipar una amenaza que aún no podía nombrar. Alejo, al percibir esa tensión entre sus padres, reforzó su convicción de que la situación de Luisa estaba siendo relegada a un segundo plano. Para él, cada distracción de José Luis era una confirmación de que su padre no estaba dispuesto a arriesgar lo necesario para salvarla. La impotencia lo empujó a replantearse su propio papel. Comenzó a considerar acciones más radicales, incluso a costa de su apellido, convencido de que permanecer pasivo equivalía a traicionar aquello que más amaba. En la cárcel, Luisa ignoraba gran parte de estas corrientes subterráneas. Su mundo se reducía a la cuenta atrás, a la repetición mental de una confesión que no sentía como propia,
pero que había decidido asumir como último acto de voluntad. La cercanía del juicio empezaba a borrar los matices. Para ella, la lucha ya no era por la justicia, sino por la coherencia de su decisión. Mantenerse firme se convertía en una forma de dignidad, aunque supiera que ese camino podía conducirla al final. Así, las tensiones personales y políticas comenzaban a entrelazarse con mayor fuerza. La posible intervención de don Hernando, el resentimiento de Irene, la vigilancia de José Luis y la determinación silenciosa de Luisa anunciaban que Valle Salvaje se aproximaba a un punto de quiebre inevitable. La respuesta de don Hernando no llegó de inmediato, pero su silencio comenzó a interpretarse como un movimiento en sí mismo. En Valle Salvaje, la ausencia de noticias no significaba inacción, sino una evaluación cuidadosa de fuerzas, riesgos y consecuencias que nadie se atrevía a subestimar. Bárbara intentaba convencerse de que esa demora era necesaria, que don Hernando debía medir cada paso antes de intervenir en un caso que involucraba a un duque y podía sacudir estructuras mucho más amplias que el propio Valle. Aún así, la ansiedad no dejaba de crecer. Leonardo compartía esa inquietud con un peso añadido. La certeza de haber expuesto su relación con Bárbara y de haber provocado un daño irreparable en Irene. Cada vez era más consciente de que las decisiones tomadas por Luisa estaban arrastrando a todos hacia un terreno sin retorno. Irene, mientras tanto, comenzaba a mostrar una frialdad nueva. El dolor ya no se manifestaba en lágrimas ni reproches, sino en una distancia calculada que preocupaba incluso a quienes creían conocerla bien. Aquella contención era una forma de defensa, pero también una señal de ruptura. Victoria observaba esa transformación con una mezcla de satisfacción y cautela. Sabía que Irene, herida y desplazada, podía convertirse en un elemento imprevisible, capaz de actuar movida por el resentimiento. Para la duquesa, eso representaba tanto una amenaza como una oportunidad. Sin pronunciar órdenes explícitas, Victoria comenzó a reforzar su influencia con gestos mínimos, comentarios ambiguos y silencios estratégicos. Su objetivo era claro: mantener el control mientras el entorno se fragmentaba, evitando que la atención se centrara en su propia vulnerabilidad. José Luis, cada vez más inquieto, empezó a percibir esas maniobras. La actitud de Victoria le resultaba demasiado rígida, casi defensiva, y la presencia constante de Dámaso en su entorno no hacía sino intensificar una sospecha que comenzaba a tomar forma. El duque no podía permitirse un escándalo interno cuando el juicio de Luisa ya amenazaba con desestabilizar su autoridad. Esa presión lo volvió más observador, más frío, dispuesto a detectar cualquier indicio de traición antes de que fuera demasiado tarde. Dámaso, lejos de mostrarse intimidado, parecía asumir esa tensión con una serenidad provocadora. Su determinación de romper con el pasado se fortalecía a medida que sentía el rechazo implícito de Victoria y la cautela distante de Mercedes. Para él, la declaración de amor había sido un acto de verdad, pero también una forma de exponerse sin máscaras. Sabía que ese gesto podía costarle caro, pero prefería afrontar las consecuencias antes que seguir atrapado en un juego de silencios y manipulaciones. Mercedes, consciente del efecto que aquella confesión había tenido, mantenía una distancia prudente. No quería alimentar expectativas ni cerrar puertas de forma precipitada. Su silencio no era indiferencia, sino una forma de protegerse en un contexto cada vez más volátil. Alejo, por su parte, llegó a un punto de quiebre interno. La falta de avances concretos, la ambigüedad de su padre y la inminencia del juicio lo empujaron a replantearse todas sus lealtades. Empezaba a aceptar que no podía seguir esperando. La idea de enfrentarse abiertamente a José Luis dejó de parecerle impensable. Más allá del miedo a las consecuencias, Alejo sentía que su dignidad estaba en juego, y que permitir la ejecución de Luisa sería una traición imposible de perdonarse. En la cárcel, Luisa percibía ese cambio de actitud sin conocer sus detalles. La visita del juez, cada vez más cercana, reforzaba su sensación de urgencia. Sabía que su confesión estaba a punto de formalizarse, y que no habría marcha atrás. Aún así, una duda mínima comenzaba a abrirse paso. No era esperanza, sino la intuición de que fuerzas ajenas a su sacrificio podían estar moviéndose. Esa posibilidad la inquietaba tanto como la reconfortaba, porque amenazaba con desestabilizar la decisión que había tomado. Valle Salvaje se encontraba suspendido en ese instante previo a la tormenta. Don Hernando evaluando su intervención, José Luis vigilando a Victoria,
Irene endureciéndose en su silencio y Alejo preparándose para un gesto definitivo componían un escenario donde cualquier paso podía desencadenar el colapso. El valle parecía contener el aliento en las horas previas al desenlace. No había grandes estallidos ni gestos visibles, solo una acumulación silenciosa de tensiones que transformaba cada mirada en una advertencia y cada palabra en una posible amenaza. Luisa, recluida entre muros que ya sentía ajenos, comprendió que su decisión estaba a punto de convertirse en un hecho irreversible. La cercanía del juicio la obligaba a aferrarse a una firmeza que no siempre sentía, pero que necesitaba para no desmoronarse antes de tiempo. En su interior, el sacrificio adquiría una forma casi solemne. No lo vivía como una derrota, sino como una elección amarga que le permitía conservar algo de dignidad en un proceso que la había despojado de casi todo. Aceptar la culpa era, para ella, la última manera de decidir. Alejo, en cambio, ya no podía sostener la espera. La falta de respuestas claras y la frialdad de José Luis terminaron de quebrar una confianza que nunca había sido absoluta. Por primera vez, el joven aceptó que su padre y él caminaban en direcciones opuestas. Ese reconocimiento lo llenó de una determinación peligrosa. Alejo comenzó a actuar movido por la certeza de que la obediencia ya no era una opción, y de que cualquier intento de salvar a Luisa debía pasar por un enfrentamiento inevitable con la autoridad que siempre lo había dominado. José Luis percibió ese cambio de actitud con inquietud. El desafío silencioso de su hijo no solo ponía en riesgo el equilibrio familiar, sino que amenazaba con exponer las grietas de un poder construido sobre la contención y el miedo a perder el control. Mientras tanto, Victoria sentía que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. La vigilancia de José Luis, más atenta que nunca, la obligaba a medir cada gesto con una precisión agotadora. El recuerdo de Dámaso y la posibilidad de ser descubierta la mantenían en un estado de alerta constante. La duquesa entendía que ya no podía permitirse errores. Cualquier desliz podía desencadenar una reacción de su marido que arrasara no solo con su reputación, sino con la posición que había defendido durante años con uñas y dientes. Dámaso, lejos de ocultarse, asumía el riesgo con una serenidad casi desafiante. Su confesión a Mercedes había marcado un punto de no retorno, y ahora observaba las consecuencias con la convicción de quien ha decidido dejar de fingir, incluso si eso significaba exponerse al rechazo o al conflicto. Mercedes, profundamente afectada, se mantenía en una distancia prudente. Comprendía que aquella declaración no podía ser respondida a la ligera, y que cualquier gesto suyo sería interpretado como una toma de partido en un escenario cada vez más polarizado. Irene, endurecida por el silencio, comenzaba a transformarse. El dolor inicial se había convertido en una frialdad que preocupaba a quienes la rodeaban. Ya no buscaba explicaciones ni consuelo, sino una forma de recomponer su lugar en un mundo que la había desplazado sin previo aviso. Bárbara, consciente de ese cambio, sentía el peso de sus decisiones. Sabía que la lucha por salvar a Luisa había dejado heridas profundas a su alrededor, pero también estaba convencida de que no había actuado movida por egoísmo, sino por una necesidad moral imposible de ignorar. La posible intervención de don Hernando se mantenía como una sombra expectante. Su silencio pesaba más que cualquier promesa, y todos comprendían que, si decidía actuar, nada volvería a ser igual en Valle Salvaje. Así, el episodio se cerraba sin resoluciones definitivas, pero con una certeza inquietante. Las líneas estaban trazadas. Luisa avanzaba hacia el juicio, Alejo hacia el enfrentamiento, Victoria hacia el riesgo de ser desenmascarada y Dámaso hacia las consecuencias de una verdad pronunciada demasiado tarde. Valle Salvaje quedaba suspendido en ese instante frágil en el que todo puede romperse. El silencio final no traía calma, sino la promesa de un conflicto inminente, alimentado por secretos, sacrificios y decisiones que ya no podían deshacerse.